eso dice la palabra, ¿qué padre hay si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? ¿O qué padre hay que si su hijo le pide un huevo le va a dar un escorpión? ¿O si le pide un pescado le va a dar una serpiente? Si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos, ¿cuánto más le dará el Padre buenas cosas a los que le piden? ¿Pero cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué estaba haciendo Jesús eso? Para extender y ensanchar la fe en la bondad y en la capacidad de Dios de dar buenos regalos. La Biblia enseña que Dios es un buen Dios que da buenos regalos a sus hijos. Entonces, todos estos son regalos de Dios. La justicia de Dios en Cristo es un regalo. La Biblia le llama el don de la justicia, el regalo de la justicia. La salvación es un regalo. Dice que por gracia somos salvos. Ser hechos hijos de Dios es un regalo. La sanidad es un regalo. La llenura del Espíritu Santo es un regalo. Y luego dice que Dios hace milagros. Dice en Gálatas 3:5, el que hace maravillas, dice una versión, la Reina Valera. O otra dice, el que hace milagros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Quiere decir que cuando hay apertura de fe, apertura de oír a Dios, entonces los milagros son cosas normales. Y cuando no hay eso de ahí, cuando crees que los milagros te los ganas porque tienes que hacer todas esas cosas y que más acá y que más acá, por eso casi nunca ves un milagro, de repente un milagrito así. Entonces mira la importancia de la fe. Entonces, ¿cómo recibimos la fe de Dios? Porque estamos hablando de la fe de Dios, no estamos hablando de la fe humana, ni la fe filosófica, ni la fe de ninguna otra cosa. Estamos hablando de la fe de Dios, la fe de la palabra, la fe de Cristo. Dice en Romanos 10:17, la versión Reina Valera dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la Biblia Dios habla hoy y dice, así pues la fe nace al oír el mensaje. La fe viene, dice en inglés, faith comes by hearing. Dice, la fe nace, la fe viene en el corazón por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo recibimos la fe de Dios? Al recibir su palabra. Al recibir sus palabras dentro de tu corazón. Cuando oyes, cuando meditas, cuando lees, cuando oyes un mensaje, cuando escoges las promesas específicas de Dios para tu vida y las digieres dentro de ti, entonces fe viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el vehículo de Dios para hacer nacer fe, producir. Estamos hablando de la fe de Cristo Jesús, la fe bíblica. No estamos hablando fe de otras cosas. Entonces, mira el ejemplo que dice aquí en Hebreos 4:2. Dice, está hablando del pueblo de Israel que salió de Egipto, que no entraron en la tierra prometida. Y dice aquí, porque en verdad a nosotros, a los creyentes de este tiempo, se nos ha anunciado la buena nueva, o el evangelio, la buena noticia, como también a ellos. ¿Cuál era la buena noticia a ellos? Dios los visita, los saca de Egipto y le da una tierra que fluye leche y miel, la que le prometió a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces la fe viene por oír la palabra de Dios, pero no automáticamente, sino viene por el oír la palabra de Dios, abrir el corazón. Y esto quiere decir no solamente por oír la Biblia, sino por recibir una palabra específica de Dios para tu vida. En otras palabras, por sacar la palabra de la palabra o una palabra de Dios para ti. ¿Qué quiere decir, pastor? Jesucristo caminó en el agua, pero Jesucristo no le dijo a todo el mundo camine en el agua. ¿A quién le dijo a Jesucristo que camine en el agua? A uno solo, a Pedro. ¿Y por qué le dijo eso ahí? Porque Pedro y todos los discípulos tenían temor porque había una tormenta. Creían que era un fantasma. Y le dijeron, no temas, le dijo el Señor, yo soy. Y Pedro le dijo, si eres tú, pídeme, ordéname que camine en el agua. Estaba una tormenta, una noche, y ven a alguien caminando en el agua. Y Jesucristo le dio ¿qué? Una palabra. ¿Cuál fue esa palabra? Ven. Una palabra, ven. Pedro hizo una demanda al poder de Dios
recibió una palabra y ahí tenía Pedro la opción de quedarse. ¿Cuántas veces le has orado a Dios? Como yo les digo muchas veces, cuando tú le pides a Dios algo, generalmente Dios no te da algo, Dios te da una palabra. Y por eso es necesario entender los términos de Dios para poder ver los resultados que Dios promete. Un mal grande del cristianismo es que de hoy día es que se cree magia, religión, magia externa. Simplemente necesito, dame. Y eso es como los israelitas en el desierto. Tengo hambre, voy a morir. Ok, ahí te envío pan. Coge pan. Tengo sed, me voy a morir. Ok, aquí está agua. Ese pueblo es pueblo que nunca va más allá de eso de ahí. Pero cuando tú entiendes que Dios te da una palabra y que en esa palabra, escúchame con atención, tienes la necesidad de lo que le estás pidiendo a Dios y más, entonces tú tomas esa palabra y generalmente esas palabras te dan instrucciones. Diga conmigo instrucciones. ¿Sí? Queremos que Dios haga todas las cosas por fuera. Eso es solamente un esclavo. El esclavo no tiene mente, o la tiene pero no la usa. El esclavo simplemente hace cosas monótonas, iguales. Y cuando necesita ayuda, pues está cerrado a poder. El esclavo no tiene poder en su mente por su situación de esclavo. Entonces Dios te da una palabra. ¿Cuál fue la palabra que le dio a Pedro? Ven. ¿Y qué tenía que hacer Pedro con esa palabra? Ir. Sencillo. Entonces en las cosas espirituales a veces se nos pasa eso. Pero Dios te da una palabra. Esa palabra tiene instrucción. Y al obedecer esa palabra, entonces lo natural se convierte en sobrenatural. Lo natural significa circunstancias, significa tempestades, significa una tormenta, significa no puedo ver, significa el barco se va a hundir, significa es imposible caminar yo en el agua sin tormenta, peor con tormenta. Pero una palabra de Dios tiene el poder para crear la capacidad de que tú puedas caminar más firme en un mar con tormenta que en tierra firme. ¿Por qué? Porque ese fue el Dios que creó el mar y fue el Dios que creó la tierra firme. Y cuando Él le dijo, ven, Pedro tuvo en esos microsegundos la oportunidad de recibir la palabra con fe y dar a luz esa fe al salir y sacar sus pies del agua o quedarse ahí. Gracias a Dios Pedro hizo lo primero, salió, o lo segundo, lo salió y comenzó a caminar en el agua. Imagínatelo Pedro. Pero en cambio aquí dice que el pueblo de Israel no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada con fe. Es como cuando tienes un plato, se llama arroz con menestra. Tienes que tener el arroz y tienes que tener la menestra acompañado con frijoles. Los frijoles solos no te van a hacer el plato y el arroz solo tampoco, pero tienes que acompañar el uno con el otro. Es como aquí los chicos, peanut butter and jelly. Peanut butter solo, jelly solo. Cuando los unes, entonces tienes completo. Cuando oyes la palabra, tiene que ir a ser acompañada con fe. Entonces, ¿cómo la acompaño con fe? Cuando abro mi corazón a que esa palabra entre. Dice Mateo 13 que el sembrador salió a sembrar y la buena tierra fue la que recibió, entendió y recibió la palabra con gusto, con alegría. La palabra tiene que ser meditada, tiene que ser comida, tiene que ser masticada, tiene que ser digerida, tiene que ser retenida, tiene que ser cultivada. Por eso el Señor nos enseñó esa parábola. Tiene que sacar raíz, profundizar, germinar, salir hacia afuera, que brotar y crear ramas y luego dar fruto. No se ve todo ese proceso la mayoría del tiempo. Está invisible, está oculto, está en la tierra, pero está produciendo una nueva planta. Está produciendo algo que no existía. Asimismo, la palabra que tú estás recibiendo semana tras semana tiene el potencial para traer una transformación en tu mente, en tu corazón, pero esa palabra retenida, meditada, practicada, por eso tienes que leerla cuando vas a la casa, porque si no, no va a ir acompañada con fe. Dice que si no va acompañada con fe, dice que de nada les aprovechó. Entonces lo radical de la fe, pero Dios se ha traído aquí ¿para qué? Para enseñarte lo profundo y lo poderoso que es la fe, para que esa fe, esta palabra que estás recibiendo, produzca un fruto,
una transformación, y eso se va a evidenciar en discípulos que van a salir de lo que Dios hace en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Entonces, recibimos por la palabra de Dios, y la fe es llamada a ser una vida. Dios nos da la fe para que sea parte de cada área de tu vida y tu relación con Él. La fe es tan imprescindible en nuestra vida y tiene tanto poder que puede abarcar en todas las áreas de nuestra vida. Todas. Cuando digo todas, es todas. Cada área de la vida. No solamente es para la iglesia. No solamente es para la enfermedad. A veces la gente se enfoca y tiene solamente fe para recibir sanidad física. Hay otros que solamente tienen fe para pelear con el marido. Hay otros que todos tienen fe para pelear con la mujer. Estoy bromeando, pero hay personas que limitan la fe a un área. Pero Dios quiere que la fe abarque todas las áreas de mi vida. ¿Por qué no dices eso? Todas las áreas de mi vida. ¿Por qué no haces con la mano así para hacer un ejercicio? Todas las áreas de mi vida. Todas las áreas. Mira lo que dice aquí en Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se refiere a la muerte de Cristo Jesús por la salvación y su resurrección por los pecadores, se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela, significa que está oculta de la gente que no cree, que se pierden los que no creen, pero en cambio se revela, se abre, se puede hacer evidente por medio de la fe, pero también dice que es para la fe. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la fe te abre la revelación del Evangelio, te abre la revelación de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de lo que Él ha hecho, de lo que Él puede hacer, de su amor, de su poder, de lo que Él puede hacer en tu vida. Pero también dice que se abre por fe, pero también para fe. Una vez que crees, entonces la fe va en aumento y produce más fe para seguir creyendo, ya no solamente por tus pecados, sino por los pecados de tus familiares, también por tus vecinos, por tus amigos, por el servicio al que Dios te ha llamado. Entonces la fe va en crecimiento. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y está citando ahí una declaración del libro de Habacuc, por eso dice que como está escrito. El justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Vivirá. No dice por la fe solamente asistirá a la iglesia. Hay personas que usan fe para asistir a la iglesia, máximo. Sino que la fe tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida. Todas. En otras palabras, puedes aprender a utilizar la fe para todas tus necesidades y para cada desafío que atravieses. Por eso es lo imprescindible de la fe. Todas tus necesidades, todos los desafíos para ser un vencedor, porque hay desafíos en el mundo. ¿Amén? Amén. Entonces mira lo que dice aquí en primera carta de Juan, capítulo 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Todo lo que es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios. Y la fe bíblica es nacida de Dios, porque es la palabra que el Espíritu Santo implanta en el corazón del creyente. Esa fe nace de Dios en tu espíritu. Esa promesa de Dios nace. Y entonces dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué se refiere ahí? A todas las tentaciones, a todas las calamidades, a todas las pruebas, a todos los inconvenientes, a todos los desafíos. Dios te ha dado una fuerza, Dios te ha dado una ametralladora espiritual más fuerte que la que tenía Rambo. Dios te ha dado un arma explosiva, se llama ¿qué? La fe. Por eso dice que, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo logró por ti, a favor tuyo, nuestra fe. ¿Y cuál es nuestra fe? La fe en el Hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces la fe tiene que abarcar a todas las áreas de tu vida. El justo por la fe vivirá. Y esa fe puedes usarla el lunes en el trabajo, puedes usarla en la empresa cuando las cosas no están funcionando bien, puedes usarla en los problemas matrimoniales, puedes usarla en tus hijos, puedes usarla en el servicio a Dios cuando aquello que estás
orando las personas o predicándole y no ves resultados, es un momento y es una oportunidad para usar la fe de Dios, la promesa de Dios y activarla, porque esa es la victoria que ha vencido al mundo. Amén. Así que tu fe en Dios y en su palabra te conecta con la provisión que Dios tiene para tu necesidad. Voy a repetirlo otra vez. Tu fe en Dios y en su palabra hace una conexión con la provisión que Dios tiene para tu necesidad. La fe hace la conexión. Vamos a ver dos ejemplos en el ministerio de Jesús. Hay una persona que necesitaba perdón de pecados y dice la Biblia que esa persona era una mujer, y entonces dice que Jesús le dijo a la mujer en Lucas 7:50, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Una mujer que dice la Biblia en esa narración que la conocían como pecadora, no tenía buena reputación, y entonces, sin embargo, cuando se acercó a Jesús, Jesucristo vio la fe de ella y le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces uno puede decir, bueno, Señor, ¿quién es el que la salva? ¿Es Dios o es la fe? Bueno, es Dios, pero Dios, el pecador recibe la salvación por medio de la fe. La fe se convierte en la conexión en los brazos espirituales para recibir lo que necesitas de Dios. Si tú necesitas perdón de pecados, entonces extiendes tu fe en el Dios perdonador para recibir tu perdón. Mire, vemos el caso en el mismo Evangelio de Lucas 8:48 de una mujer que tenía necesidad de sanidad, ya no era de perdón. Una mujer que tenía 12 años, una hemorragia interna, y que había gastado todo lo que tenía de recursos financieros en los médicos, pero no mejoraba sino empeoraba. Dice que esta mujer vino por detrás a Jesús y tocó el manto porque ella tenía fe que había un poder en Jesús para terminar con aquella plaga que azotaba su cuerpo. 12 años de hemorragia y nada la curaba. Ella había escuchado del poder de Dios, había escuchado del poder de Jesucristo, había oído los testimonios. Por eso es imprescindible que tú nunca te quedes callado el testimonio de lo que Dios hace. Tienes que testificar y declarar a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque hay personas en condiciones que solamente van a escuchar a Dios por medio de tu testimonio. Y esta mujer había escuchado de Jesús y creció fe en su corazón. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo voy a ser sanada. Y ella puso su fe en acción hasta ir, muchos creen que de rodillas o arrastrándose en medio de una multitud, y extendió su mano y tocó el manto de Jesús, y la Biblia dice que salió un poder de Jesús, y él reconoció el poder y paró en medio del camino que iba a la casa de Jairo, y entonces paró y dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, ¿cómo tú estás preguntando quién te toca si estás rodeado de gente? Hay una diferencia, la diferencia la hace la gente de fe. No importa cuánta gente esté alrededor, la gente puede estar alrededor de Jesucristo y no pasar nada. La gente puede oír la palabra y no pasar nada. Pero en el momento que la presencia de Dios está, y el momento en que la palabra está dada, cuando hay una apertura de fe, cuando hay un poco de fe, entonces poder sale de Dios para sanar, para salvar, para cualquiera que sea tu necesidad. No es la falta de poder ni el aumento de poder en Dios, es la falta de fe o la fe activa de la persona. Entonces Jesús paró y Jesús, la mujer descubrió que lo que ella había sido. Y entonces Jesús le dio estas palabras: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Entonces la fe fue la conexión entre una pecadora que necesitaba perdón y el Dios que perdonaba, y una mujer enferma que necesitaba sanidad y el Dios que sanaba. La fe puede tocar todas las áreas de tu vida, y Dios te da fe por su palabra para que tú puedas comenzar a usarla. Y vamos a ver en la próxima clase cómo usar la fe para poder liberar el poder de Dios que ha puesto a tu favor, no solamente para ti, sino a través tuyo.
Amén. Amén. Entonces te bendigo con esta palabra de fe porque vas a hacer cosas poderosas para Dios. Amén.